Hola hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. Voy a hablar acerca de los demonios y cómo lidiar con ellos y he basado la información presentada en el artículo por el mismo nombre publicado en la página de internet Cockwriter. Y hay personas que se preguntan si los demonios existen. Y bueno, definitivamente los hay. Eso es independiente de lo que las personas crean. Miremos a un verso en Levíticos 17, verso 7. Y dice, y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras los cuales han fornicado. Esta es prácticamente la primera vez que encontramos la palabra demonio en nuestra Biblia. Y básicamente el versículo está diciendo que cuando las personas realizaban sacrificios, los cuales no eran para Dios, en realidad estaban sacrificándoles o eran para demonios. Eso también se analiza en Deuteronomio 32, versos 15 al 17. Y también lo leo. Pero engordó Jesurum y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Ahora, en la actualidad, rara vez se ve que se realizan sacrificios de animales, pero de todas maneras hay muchos participantes que siguen prácticas paganas que fueron inspiradas o fomentadas por demonios. Ahora, el apóstol Pablo hace una referencia acerca de sacrificio a demonios y lo interesante es que lo conecta con aquellos que no observan apropiadamente la fiesta de la Pascua. Comenzando en el verso 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son participantes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os haga partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar en la mesa del Señor y la mesa de los demonios. No me voy a profundizar, pero voy a dar un poco de contexto. La Pascua es una celebración anual y no cualquier persona puede participar en ella. Es exclusiva y mandatoria para miembros bautizados. Y allí se toma el pan, se rompe y se comparte, y también se utiliza vino. En contraste, dentro de la Iglesia Católica hay una práctica que se le llama la Eucaristía, donde se toman hostias que supuestamente el Padre bendice y en un momento determinado de la misa, las personas que hayan hecho confirmación en su vida, y confirmación es una práctica de ellos, es una ceremonia que se hace alrededor de cuando las personas tienen 12 o 13 años. Y todas las personas se ponen en fila para recibir la hostia y poder comer ese pedazo de harina cocinada formada en una forma circular que es plana. Y ellos llaman eso el cuerpo de Cristo. Y como mencioné temprano, eso es una ceremonia que se hace durante la misa, o sea que se hace seguido. Ahora, en contraste en las iglesias protestantes, ellos hacen esa práctica en lo que ellos llaman
ocasiones especiales, cuando se sienten inspirados. Y es común en algunas partes que ellos dan la hostia y dan una copita con un juguito rojo, un sorbito para cada persona. Y si no estoy mal, ellos llaman eso comunión. De acuerdo a mi experiencia, los protestantes no creen que la hostia está bendecida, ellos solamente siguen la práctica porque piensan que eso es lo que la Biblia les está diciendo. Y la hacen varias veces a través del año y la frecuencia cambia de iglesia a iglesia. El punto es que lo que ellos llaman Eucaristía o comunión no es lo mismo que celebrar la Pascua. Y de acuerdo a lo que escribió el apóstol Pablo, parece que cambiar la Pascua por lo que voy a decir que es una Eucaristía equivale a participar en la mesa de los demonios. Aquí quiero leer lo que el sacerdote católico y erudito llamado Bagatti escribió acerca de la Eucaristía. En el principio, la celebración de la Eucaristía o fracción del pan no estaba asociada a las lecturas y oraciones rituales, sino al agape, a imitación de la cena del Señor. Y algunos se preguntan, ¿qué es la cena del Señor? Esa era una referencia a la Pascua que se menciona en el Nuevo Testamento. Y ese es un evento anual. Pero bueno, como dije, no me voy a profundizar en cuestiones de la Eucaristía. Y bueno, la Biblia en ciertas partes menciona curaciones y expulsiones de demonios por parte de Jesús. Un ejemplo está en Mateo 9, versos 32 al 33. Y leo parte de sus versículos. Mientras salían de allí, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló. De ahí paso a Primera de Marcos 34. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. No voy a leer otro ejemplo que se consigue en Marcos 9, versos 17 al 29. Y hay otro ejemplo en Lucas 13, verso 32. Ahora, esos ejemplos fueron de Jesús, pero sus seguidores también lo hicieron y eso está registrado. Un evento está en Marcos 3, versos 14 al 15. Y dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y lo hacían como leemos en Marcos 6:13. Y en Marcos 16, versos 16 al 18, afirma que otros cristianos podrían hacer eso y dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y bueno, podemos deducir que en ocasiones hay conexiones entre problemas de salud y problemas de demonios. En cuestión de los demonios, ellos pueden engañar y ellos se valen de señales y prodigios mentirosos. Y hay que tener cuidado porque algunos de ellos tienen sus propias doctrinas, como se menciona en Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y quiero mencionar que con eso vienen falsas profecías que muchos reconocidos videntes y eruditas han escrito. Y todas esas son influenciadas por demonios. Y pienso que algunas de ellas van a formar parte del plan de Satanás para engañar al mundo. Ahora, hablando de Satanás en particular, él es el gobernante de los demonios. Miremos Mateo 12, versos 24 al 27. Mas los fariseos al oírlo decían,
Este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no prevalecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y podemos leer esa misma historia en Lucas 11, versos 14 al 19, y la misma idea está comunicada en Marcos capítulo 3, verso 26. Ahora, hablando del diablo, bueno, él fue un mentiroso desde el principio, y la primera referencia hacia él está en el libro de Génesis, pero no utiliza la palabra diablo. Y leo los versos. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Eterno había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer le respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino sabe Dios que el día que la comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y bueno, es claro que la serpiente engañó a la mujer. Y esa serpiente era el diablo o el mismo Satanás, que es engañador. Pero ¿cómo sabemos que se está hablando de la misma entidad? Vamos a Apocalipsis 12, verso 9. Y dice: Fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo entero. Y si eso no es suficiente, entonces leo el capítulo 20, versos 2 y 3. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso un sello sobre él para que no engañase, una vez más, porque él engaña, para que no engañase más a las naciones. Y ciertamente Satanás fomenta el engaño y la mentira, y el mundo entero ha sido engañado por él. Por eso se explica que muchas personas, o la gran mayoría, no están de acuerdo con la Biblia, al igual que las muchas formas y normas de moralidad que están mencionadas en ella. Y Jesús se refirió a Satanás como un homicida que desde el principio fue el padre de la mentira. Y hago referencia a Juan 8, versos 44 al 45. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Y siento decirle, y es muy lamentable, pero las religiones del mundo se basan en mentira y en influencia de Satanás. Y el objetivo de Satanás es desviar a la gente del mensaje de la iglesia de Dios. Y leo Marcos 4, versos 14 al 15. El sembrador es quien siembra la palabra, y estos son los del junto del camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Y bueno, esta realidad ha sucedido desde el principio. Y por eso es que Jesucristo advierte a sus seguidores de la manera como lo hizo en Mateo 5, versos 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos,
porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Hago referencia a 2 Corintios capítulo 11, verso 3. Y es que ella debería haber escuchado a Dios en lugar de ser engañada por Satanás. Satanás le afirmó a Eva que no iba a traer muerte. Pero vemos en Romanos 5:14 que su desobediencia les trajo fue muerte. Con todas estas cosas dichas, sí, debemos tener cuidado y debemos ser desconfiados. Cuando nos mencionen algo o una doctrina nueva, pues podemos chequearla en las escrituras. Y tenemos un ejemplo que se registró en Hechos capítulo 17, verso 11. Y hablando de un grupo de personas del área llamada Berea, o sea, los bereanos, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud y escudriñaron cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y aquí brevemente quiero hacer referencia a otro artículo que el doctor escribió titulado Posesión demoníaca, encuentros cercanos del tipo espíritu. Y en su artículo escribe que hace muchos años un hombre quien era un ministro de una secta pentecostal, ese señor llegó a la oficina del doctor Thiel argumentando que el Espíritu Santo lo había guiado para ir a verle y que el Espíritu Santo le había dicho que él debería seguir el consejo que el doctor Thiel le diera. Y el doctor Thiel es un doctor de medicina alternativa. Así que cuando escuchó eso, no le pareció raro porque otras personas han hecho comentarios similares. Pero ese hombre dijo que supuestamente otro ministro en su congregación dijeron a todos los miembros que tiraran todos sus medicamentos en una pila y que les prendieron fuego. Algo así como, o haciendo referencia a Hechos 19, verso 19. Y él dijo que supuestamente cuando los medicamentos se estaban quemando, ellos emitían ciertos aullidos. Y es más, dijo que esos aullidos era porque los medicamentos estaban poseídos. Y afirmó que inclusive los medicamentos tenían nombres de demonios. Ahora, como no hay ejemplos bíblicos de que algún material que no tenga vida estén poseídos, dude ese argumento. Más sin duda, estoy seguro de que hubieron demonios presentes en esa ceremonia que él mencionó. Así que su conclusión era errada de que los medicamentos estuviesen poseídos. Esa persona también afirmó que el Espíritu Santo le había dicho que Dios estaba muy complacido con el doctor Thiel. Y ese mismo espíritu le ha dicho a esa persona que el doctor Thiel sabía más de la Biblia que todos los teleevangelistas. Esas dos declaraciones inmediatamente preocuparon al doctor, ya que primero, ellos no habían discutido la Biblia en profundidad, y segundo, los únicos ejemplos bíblicos de Dios diciendo que está muy complacido con alguien se refieren a Jesús. Y hago referencias a Isaías 42, verso 21, donde dice, el Eterno se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Y Mateo 3, 17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que este halago, aunque parecía positivo, no venía del Espíritu Santo. En las Escrituras, en Hechos capítulo 13, versos 6 al 12, vemos que un mago, en el verso 8, llamado Elimas, de una manera directa resistía a los apóstoles. Pero debemos entender que todos los espíritus que están con nosotros no tratan de luchar con nosotros de una manera tan directa. Pero paso a hacer referencia a Hechos capítulo 8 versos 9 al 24. Y es que aquí se menciona de alguien que estaba involucrado con demonios, pero que parecía apoyar la verdad. Y en particular aquí el mencionado es Simón el mago. Y bueno, evidentemente a este hombre le gustaron ciertas cosas que escuchó,
pero él no fue convertido. La interactuación que el doctor Thiel tuvo con esa persona le hizo recordar de Hechos 16, versos 16 al 18. Y leo los versos. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien os anuncia el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Y bueno, aunque irónicamente la muchacha hablaba de que ellos proclamaban el camino de salvación, no obstante, estaba poseída por un demonio. Y bueno, definitivamente hay que tener cuidado porque, como dicen, todo lo que brilla no es oro. Hay grupos que inclusive se reúnen los días de descanso, o sea, los sábados. Y tuve una ocasión donde visité uno de esos grupos, cuando el pastor y el pastor asociado y la mayoría de las personas que estaban presentes empezaron a decir: Jesús, 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 Jesús. Y recordé que en Mateo 6, 7 dice: Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. El total es que cuando vi toda esa repetición constante, ya me di cuenta de que ahí no había nada que hacer. Y me marché durante esa parte del servicio. Hay que tener en cuenta que en nuestra sociedad actual la influencia demoníaca parece estar creciendo. Hay personas que creen que ellos deben comunicarse con sus ángeles y que probablemente son demonios. E inclusive no parece extraño donde personas digan que su ángel les ha guiado o que inclusive les haya dicho algo. E inclusive hay personas que adoran a los ángeles. Y la Biblia advierte contra de eso en Colosenses capítulo 2, verso 18. Y bueno, no puedo decir que me extraña porque pues a la hora de la verdad los espíritus malignos están al mando. ¿Por qué digo eso? Bueno, miremos a Lucas capítulo 4, versos 6 y 7. Y lo leo. Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú, postrando, me adores, todos serán tuyos. Jesucristo no cuestionó la afirmación de Satanás, concerniente a que todas las naciones del mundo eran suyas. Así que no es de extrañar, entonces, que el espiritismo se manifieste en un mundo donde está controlado y operado por espíritus malignos, quienes se encuentran en lugares elevados. Y por un momento quiero hablar del espiritismo, que eso es una obra de la oscuridad. Y Efesios capítulo 5, verso 11 advierte en contra de eso. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndalas. Y quiero relucir que hay juegos infantiles que venden, inclusive uno llamado la Ouija, y también hay libros que hablan de la invocación de demonios como una forma divertida de resolver problemas cotidianos. Y en Amazon venden este libro titulado El libro de los niños de demonios. Y aquí está el resumen que está escrito en la parte de atrás del libro. Escrito por el autor Aaron Layton y dice: ¿No quieres sacar la basura en la noche? Quizás estás inundado de tareas. Quizás ese gran matón te está molestando. Pues coge tus lápices de colores y tus habilidades para dibujar sigilios y llama a algunos demonios. Pero ten cuidado, incluso si estos espíritus son más tontos que aterradores, siguen siendo demonios.
Y bueno, en el libro el autor enseña que, de acuerdo a ciertas manualidades, invita a los lectores a conjugar a demonios gentiles. Y diferentes demonios necesitan invocaciones específicas y expresan características y habilidades que van desde lo pragmático hasta lo asqueroso. Algunos demonios como Flactulos, que pueden, su especialidad es expulsar gases, supuestamente otro Quisitoro, que es un experto en encontrar objetos perdidos, y hay uno que supuestamente le puede decir a uno cómo uno debe vestirse. Bueno, el libro es prácticamente un manual de brujería para invocar demonios y espíritus de muertos. Y aunque las personas pensarán que esto es una broma o algo divertido, ellos están totalmente erróneos. Y al prometer a los niños de una forma falsa de afrontar las situaciones, pienso que el libro está más relacionado con Segunda de Pedro capítulo 2 versos 18 al 20. Pues, hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y desilusiones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si hubiesen 12 ellos escapados de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, entrándose otra vez en ellas son vencidos, su poster estado viene a ser peor que el primero. Y es que ese libro, si algo apunta, es a la esclavitud más al pecado. Ahora, la posesión demoníaca, eso es algo que mucha gente les da temor, hacen películas acerca del tema. Hay personas que dudan, pero da igual, la posesión demoníaca puede ocurrir y es real. En los tiempos de Jesús habían adultos, por ejemplo Mateo 8:16, e incluso niños, como Mateo 17:18. Y estos fueron poseídos por demonios o espíritus malignos. Y lo irónico es que hoy en día hay ciertas sectas espiritualistas que se dedican al esfuerzo de ponerse en contacto con seres superiores o con ángeles o con extraterrestres. Este tipo de espiritismo a menudo es una invitación abierta a una posesión demoníaca. Quiero leer esta advertencia que encontramos en Primera de Pedro capítulo 5 versos 8 al 10. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. En cuestión de posesiones demoníacas, ¿quiénes pueden sacar los demonios en el nombre de Jesucristo? Y la respuesta la encontramos en Marcos capítulo 16 versos 17 al 18. Y dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Y paro aquí. El punto es que esto demuestra que los creyentes pueden expulsar demonios en el nombre de Jesús. Y esto incluye al ministerio. También incluye a los cristianos que solo han sido bautizados y han recibido el Espíritu de Dios. En este momento quiero leer Lucas 10, versos 17 al 20. Volviendo los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis porque los espíritus se os sujetan, sino regocijaos
porque vuestros nombres están escritos en los cielos. Y tengan en cuenta que ser considerados verdaderos cristianos, o sea, tener su nombre escrito en el libro de los cielos, es más importante que poder invocar el nombre de Jesús para expulsar demonios. Y es importante connotar eso porque sabemos que personas que no eran discípulos, pero que confesaban Cristo, también podían echar fuera demonios. Y leo Lucas 49:50. Entonces respondiendo Juan dijo, Maestros, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Con eso dicho, ¿pueden personas que no son cristianos expulsar demonios? Veamos la respuesta de Mateo 7, 22 y 23. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora, la escritura no está totalmente claro si aquellos que Jesús no conocía realmente expulsaban demonios o si tal vez Satanás se lo permitió. Lo que sí sabemos es que Jesucristo dijo que no tenía nada con ellos. Por eso no hacemos referencia a escritos fuera de la iglesia de Dios relacionados con expulsar o exorcización de demonios. Y bueno, hablando de demonios, los cristianos deben orar y resistir al diablo. Y eso lo podemos verificar, Jesucristo mismo lo dijo en Mateo 6:13, que dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y les recuerdo que de acuerdo al verso 9 es un ejemplo que Jesucristo nos dio de cómo debemos orar. Ahora leo Santiago capítulo 4 versos 7 al 10, que dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Y bueno, aunque somos tentados todo el tiempo, obviamente el demonio sabe lo que funciona con nosotros. Pero si nosotros constantemente nos dejamos doblegar por la misma tentación, entonces él va a seguir jugando ese mismo truco en nosotros porque sabe que funciona. Pero si somos fuertes por cierta cantidad de tiempo, esta escritura parece indicar que el demonio al fin se cansa y deja de perder su tiempo con nosotros. En el verso 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos, y lamentad, y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor, y Él os exaltará. Ahora paso a leer primera de Pedro capítulo 5 versos 8 al 10. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y una vez más, el punto es que debemos orar y resistir. No importa la tentación, no debemos caer, ya que el demonio tiene como misión acecharnos. Y esto es al menos tan cierto para aquellos que alguna vez tuvieron demonios. Leamos Lucas 11, 24 al 26. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallando, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la hallará barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí.
y el postero estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. En este momento me parece adecuado leer algo donde alguien que no parecía tener un demonio fue sanado. Y leo Juan capítulo 5 versos 5 al 15. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo allí, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Bueno, claramente todos debemos esforzarnos por no caer en el pecado, o sea, no pecar más. Y todos nosotros debemos poner en orden nuestra vida espiritual y resistir al engaño del pecado. Y es muy claro que el pecado puede traer satisfacción temporal, pero a cambio nos aleja de Dios. Y peor es que nos marca como pecadores. Y la escritura es bien clara que Dios quiere es campeones, aquellos que logran seguir el ejemplo de Jesucristo y triunfan, y en mi opinión logran lo más difícil que un ser humano puede lograr, y que es vencer la tentación. Y es que en sumadas cuentas nosotros necesitamos todos los días de lo que quedan de nuestras vidas ejercitar y probarle a Dios que estamos determinados a desarrollar un carácter perfecto y que no quede ninguna duda de que nosotros buscamos ser perfectos así como Él es perfecto. Ahora, el artículo termina con una descripción de Herbert W. Armstrong, donde él habla de dos eventos o momentos donde él tuvo que expulsar demonios de una persona. En el primer caso era una mujer que tenía varios demonios dentro de ella. Y es que esta mujer, ella comenzaba a decir cosas y en medio de una frase, sin detenerse, empezaba a hablar de algo totalmente diferente. Y eso sucedía a menudo. Y él determinó basado en eso que es que habían varios demonios dentro de ella. Él nos recuerda que los demonios son seres que tienen conocimiento y son invisibles a los ojos humanos y desafortunadamente pueden entrar dentro de las personas. Y muchas personas que tienen problemas o que están en manicomios simplemente han sido afectados por algunas de estas entidades. Y bueno, él pudo expulsar estos demonios de tal punto que cuando finalmente vino o la llevaron al psiquiatra y fue evaluada, le dieron de alta porque dijeron o concluyeron que ella era una persona normal. Ahora, coincidencialmente, la primera vez que lo llamaron para que expulsase un demonio, el primero ayunó y oró y era también una mujer. Esta estaba en cama y cuando él estaba en la sala hablando con las personas que cuidaban de ella gritó diciendo, te escucho allí afuera, sé quién eres, te escucho en la radio.
Cuando él entró en la habitación, ella se volvió como loca y debajo de las sábanas tenía una plancha para plancharse el cabello y se la iba a arrojar. Y de una manera determinada, él comenta que él dio un paso hacia adelante, la señaló con el dedo y le ordenó, en el nombre de Jesucristo, baja esa plancha. Y esta parte es muy importante porque el demonio que estaba dentro de ella vio que primero él no tenía miedo y segundo él habló con voz de autoridad. Y después él comenta que él le habló a ese demonio de la misma manera que Jesús le habló a la que estaba poseída por un demonio. Y lo que él dijo fue, y lo dijo con determinación y voz autoritativa: demonio repugnante, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de esta mujer. La mujer le sonrió y dijo, sal tú con picardía. Una vez más, él le ordenó que saliera esa mujer en la autoridad de Jesucristo. Y el demonio dentro de ella dijo, no saldré. Y con la voz de la mujer dijo, he estado pagando impuestos en este lugar desde 1929. Tengo derecho de quedarme aquí. Pero él respondió, no tienes derecho, Jesucristo te ordena que salgas. Y de ahí la mujer se quedó dormida en un sueño profundo. La mañana siguiente la despertaron, la llevaron al hospital, pero allá determinaron que ella estaba coherente y sana. Y ese evento sucedió en 1934 y resulta que la mujer, ella se había vuelto loca en 1929, exactamente el mismo año que el demonio había dicho que había estado en ese lugar, o sea, dentro de ella. De acuerdo a las experiencias que Herbert W. Armstrong tuvo a través de los años y haber echado varios demonios en el nombre de Cristo y por el poder del Espíritu Santo, él concluyó que algunos demonios son tontos y actúan como niños malcriados, pero algunos son astutos, son muy agudos, muy sagaces y también pueden ser muy sutiles. Algunos son bien descarados, otros son más bien asquerosos y otros son osos y malhumorados. Pero el total es que todos, de una manera u otra, son pervertidos, están deformados y retorcidos. Y bueno, quiero comentar que estas descripciones es muy diferente a lo que las películas de Hollywood presentan, donde en ocasiones leen versos bíblicos o toman lo que ellos llaman agua bendita, lo echan y tratan de utilizar crucifijos como si fueran símbolos de Dios. Pero la manera como un verdadero cristiano expulsa demonios es mucho más sencillo y pronto. Y sinceramente, a como está comenzando el espectáculo, ya termina porque le están ordenando al demonio que salga. Así que no hay tanto misterio y forcejeo, que es lo que se requiere para hacer una buena historia. Pero bueno, quería comentar eso porque pues es una realidad que tenemos o que podemos enfrentar y es muy importante que estemos centrados en el Señor porque de Él es que viene la autoridad. Y Jesucristo mismo lo dijo, no todos los demonios salen fácilmente, algunos requieren que nos preparemos con ayuno y oración. Una vez más, lo que comenté fue basado en artículos que se encuentran en la página de internet Cockwriter. Gracias por su tiempo.